Este Notipetrovsky lo vamos a empezar con un ejercicio de comprensión de lectura. Si ustedes leen esto, ¿qué significa? ¿Qué dice? Pues vamos a ver. A propósito, se han dado cuenta que le han quitado los votos de los congresistas del pacto histórico, suspendiéndolos con orden administrativas, es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando. ¿Dónde se menciona al Consejo de Estado? ¿Ustedes ven en algún lado que diga, a ver, a propósito, se han dado cuenta de que están quitando los votos de los congresistas del pacto histórico, suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando de pacto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es del golpe blando. ¿Dónde dice Consejo de Estado? Por ningún lado se nombra el Consejo de Estado. Es más, no sé si ustedes también opinen lo mismo. En el momento que se envió ese trino, se da uno cuenta que la puya iba para la Procuraduría. Ayer ese trino lo utilicé en el video que colgué de Holman, hablando de todos los ataques que había sufrido Laura Sarabia, y justo Gustavo Petro en ese momento trinó y nosotros lo pusimos en el video del día de ayer. ¿Dónde dice lo que está diciendo? ¿Por qué sigue lo mismo? Y volvemos a repetir lo que estábamos diciendo, y menciono el video del día de ayer. ¿Dónde está la FLIP? Bien, gracias. ¿Y por qué digo lo de la FLIP? En este caso con más veras. Vea la silla vacía, donde este personaje, el director de la FLIP, escribe, porque también escribe con ellos, escribe con Cambio, escribe con Semana. Vean lo que dice la silla vacía. El Consejo de Estado le respondió a Gustavo Petro por tildar de golpe blando las recientes decisiones de ese tribunal. El Consejo dijo que esos comentarios socavan la autonomía judicial. La silla vacía. Déjense de mentirle a la gente, déjense de mentirle a la gente, viejo. ¿Dónde dice Gustavo Petro que Consejo de Estado? ¿Dónde lo nombra? Y ahí hace la corrección. ¿Acaso el Consejo de Estado determina las mesas del Congreso? Vean el análisis. Y esta es la gente. Ahí está la FLIP. Ahí está Colombia Check, que se creen, y lo he dicho en varios videos, que se creen que tienen la verdad. Los de la silla vacía crearon un portal que se llama Colombian Check, con la autoridad de desmentir. ¿Desmentir qué? Si son ellos mismos los que originan las mentiras. Nunca he visto un artículo de Colombian Check desmintiendo a las mismas mentiras que crea portales como la silla vacía, portales como Semana, lo que ya sabemos el actual. Esto, ¿dónde está la FLIP? ¿Dónde está? Porque son cómplices, son partícipes de todo esto. Dice Gustavo Petro, deje de mentir. Yo no he señalado al Consejo de Estado en impedir la continuación de la presidencia del Congreso en manos del pacto histórico. El partido mayoritario. Eso no lo tienen en cuenta, ¿no? O sea, lo listo, sacaron al pacto histórico y ya, ¿cierto? No, señor. Vuelve y repite Gustavo Petro, ¿acaso el Consejo de Estado determina las mesas del Congreso? ¿Acaso lo hace, o sea, que lo creen ignorante o qué? Más ignorantes son ellos. Hay una polémica, este es mi trino, que se borró el trino, pues el trino está ahí, aquí está, ve, aquí está la página de Gustavo Petro. Me parece que sí, fue eliminado, pero el trino está ahí colgado, que también lo han atacado por haber borrado el trino. Ahí está el trino. Dejen de pegarse de tonterías, porque es que eso es lo que es. Y lo importante pasa de agache, Nos quitaron la presidencia del Congreso. Ahora vamos a ver si Alexander López puede ser el presidente de ese Congreso. Que somos mayoría y están pasando por encima. Eso no dicen absolutamente nada de ese tema. Como lo digo, el trino es este. A propósito, se han dado cuenta de que le están quitando los votos de los congresistas del pacto histórico, suspendiéndolos con órdenes administrativas, es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando. ¿Mentiras? ¿Es mentiras? La forma como atacaron a Laura el fin de semana, la forma como vienen trabajando, como lo dije también en el video de ayer y siempre soy un poco repetitivo en esos temas. ¿Creyeron que se iban a quedar con la de Mancuso y con la de Uribe? No, ellos iban a sacar algo y alinearon la maquinaria. Están todos los medios atacando y atacando. Ahorita vamos a ver otro caso que también pasa de agache y eso sí lo deberían difundir. Seguimos acá con esto porque vea otra respuesta que le da Gustavo Petro. Tengo acá bastantes páginas abiertas.
Aquí, en este artículo del Tiempo, comenzó el problema creado por un titular mentiroso, fruto de la ignorancia, pero también de la mala leche, seguido después por energúmenos y por el prejuicio. Veamos, vea la forma. Ahora, ojo. Mitrino no menciona al Consejo de Estado y no lo sugiere. Actos administrativos que suspendan congresistas del pacto histórico quitando su voto, como mencioné, no los emite, ni los emitió el Consejo de Estado, los emitió la Procuraduría, violando el efecto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana, que el Consejo de Estado ha defendido en sentencia de sala y que es parte de la Constitución y la ley, y que veo el fiscal no ha leído. Ahí sí, directico, al fiscal y a la Procuraduría. El que hoy la presidencia del Congreso no esté en manos del pacto histórico, como dije en Mitrino, no es responsabilidad del Consejo de Estado, sino de la actual mesa directiva del Senado. El medio titula: para enfrentar la presidencia con el Consejo de Estado y producir un efecto, ayudar no solo a la oposición, sino a la sedición en marcha. Recordemos que el Consejo de Estado también es el que va a dar el veredicto ahora con lo del caso de Uribe. Ojo, ¿no? Oh, cuidado, cuidado, que todo eso viene ahí. Cuidado, que todo esto viene alineadito. Los energúmenos que usan la función pública para hacer oposición, extralimitando sus funciones y el prejuicio, hacen el resto. Ahí sacan el artículo del Tiempo, vean lo que titula ahora, dice, ahora el Tiempo, ya titula otra cosa, dice: Petro dice que no está cuestionando al Consejo de Estado, sino a la Procuraduría. Aquí debería decir el presidente Gustavo Petro, no como a ver si trataban hacia Duque, a ver si dicen el presidente Duque, Iván Duque. Yo sí, aquí Petro. Qué forma de expresarse también nacional del presidente. Postdata: tal como sucedió en Perú con la fiscal recientemente visitada y en contra del presidente elegido Pedro Castillo, se hará allanamiento a la presidencia por la fiscalía. No tenemos nada que ocultar. Bienvenidos. Gustavo Petro ha continuado respondiendo. Vean este Álvaro Forero Navas. Dice Álvaro: esto es un completo disparate suyo, presidente. Usted no distingue una orden administrativa de una sentencia judicial. La jurisdicción contenciosa es parte de la rama judicial, artículo 236 del Código Penal. Dice acá Gustavo Petro: señor Álvaro Forero Navas, toda suspensión de congresista quita sus derechos políticos y los de sus representados. El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es parte de nuestra Constitución y es ley de la República, solo otorga dicha facultad a sentencia de jueces penales. No tiene que ver esto con nulidades de elecciones, sino con decisiones administrativas de una procuraduría, contra la cual también falló una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La suspensión suspende el voto sin sustitución del congresista por la lista elegida, y las últimas y las que amenazan en el futuro provienen de autoridades administrativas. Y ojo, que respecto a eso también nos hemos enterado por ahí que también están investigando a Racero, que están buscándole la caída también a Racero. Y, ¿no? Bien, eso tranquilo, ¿no? El presidente tiene que dejar que hagan todo lo que quieran con él, que los medios sigan. Y la FLIP, bien, gracias. Seguiremos esperando que la FLIP se pronuncie, y obviamente nos quedaremos aquí sentados y nos van a salir raíces, porque eso nunca va a pasar. Seguro que sí. Ustedes también opinarán lo mismo. Pero continuemos con el Notipetrovsky. Ya dejamos aparte las mentiras y las calumnias y todo lo que ese juego que va a seguir, y que efectivamente es un golpe blando lo que están haciendo con el gobierno de Gustavo Petro. No tenemos que quedarnos quietos. Tenemos que hacer algo. Yo no estoy diciendo que salgamos a revolucionarnos, y menos pues yo estoy acá lejos del país, pero en esto hay que tener muchísimo cuidado y muchísima atención. Vamos a ver qué pasa con la elección de Alexander López de la presidencia del Senado, en manos de quién va a quedar, a ver cómo va a ser esa jugada que nos quieren hacer. Y dejando entonces atrás ese tema, un poco de humor, llamémoslo, o comprobación más bien de la ignorancia de esa gente que nos gobernaba, de esos que todavía se atreven a decir que van a ser presidentas. Ya saben a quién me refiero. De esas que estuvieron aquí en España apoyando a Vox y que ahora se sienten tan vanagloriados porque han ganado aquí la derecha, ganaron las municipales, se convocaron a elecciones. Vamos a ver qué va a pasar aquí en España también, porque ahora va a haber una unión de izquierdas. Y bueno, es una jugada
Después analizaremos que en un video, porque es interesante la forma como se plantean acá y cómo se adelantaron las elecciones y todo este cuento que viene aquí en España. Pero estas que se las dan ahora de dignas, que han cambiado su discurso, ahora un poco, no sé, un poco la misma basura, pero ahora dándoselas de intelectuales. Sale con esta burrada porque Gustavo, todo empieza acá. La cabal trina el crecimiento de Vox, deja claro que la oposición contundente es lo que representa a la gente. Ojo con eso, comparando lo que pasa aquí en España con lo que es en Colombia. Dan de risa, de verdad. La defensa de la familia, los principios, valores, libertades es el camino. Vox, libertades. Vox es... ¡Qué risa me da! Y dice entonces Gustavo Petro, le contestó, eso fue ayer, le contestó, eso es Alemania en 1933, y salió María Fernanda. Ojo lo que dice. No olvide que los nazis son socialistas y son hermanos de los fascistas y los comunistas. 3 doctrinas colectivistas siamesas, hijas del socialismo, la religión que usted profesa. Libre mercado es creatividad y esta proviene del espíritu, del individuo, no de ningún mamerto alucinado y su frenesí por el Estado. Esas palabras. Y pues me puse a averiguar y hay un artículo aquí buenísimo. Dice que los nazis eran socialistas y le callan la boca con una lección de historia. Es un portal UFOST y me llamó la atención y lo voy a compartir con ustedes. Como ves, hay una diferencia cojonuda entre el fascismo y el socialismo, en el sentido de que son dos completos opuestos. Los nazis eran socialistas, se atrevió a defender el periodista Ian Millstone en Twitter. Parece que la cabal se pegó de esto para hacer las afirmaciones que ha recreado. Y efectivamente, el nombre completo del partido nazi era Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Pero también es cierto que lo de incluir la palabra socialista en la denominación fue una táctica para alejar a los trabajadores del comunismo e introducirlos en el movimiento del nacionalismo populista, tal como apunta Indiciendo. Pese a ello, muchos seguidores de Trump y miembros de la derecha alternativa se empeñan en sacar a relucir la supuesta conexión entre el nazismo y el socialismo cuando les interesa. Pero hay alguien dispuesto a desmontar este mito. Se trata de Max Stuber, profesor y escritor experto en historia, quien se ha valido de unos cuantos tweets para dejar clara la diferencia entre socialistas y nazis. Aquí, su magistral clase de historia disponible online y de forma gratuita y que nosotros vamos a tomar aquí en Colombia con C para contestarle a la cabal. Dice, acá empieza un hilo de trinos que los vamos a traducir. Aquí está la traducción, no tenemos que traducirla, ya está hecha. Vale, imbécil, esto ya lo he explicado antes de forma educada, pero ahora te lo voy a aclarar a ti. Prepárate. Entonces dice, si los nazis se llamaban nacionalsocialistas e incluso choricearon algunas políticas socialistas, benignas por increíbles que te parezcan, la palabra choricearon aquí en España es como robaron, sí, es un chorizo, es un ladrón, entonces, sí, entonces por eso dice acá, si los nazis se llamaban nacionalsocialistas e incluso choricearon algunas políticas socialistas, benignas por increíbles que parezcan. Sin embargo, es un nombre totalmente inapropiado como lo son la Serie Mundial de Béisbol, la República Popular Democrática de Corea o la ética del periodismo de juegos. Los nazis eran fascistas, indiscutiblemente. Tomaron su ideología de los fascistas de Italia, que emergieron como reacción a la izquierda. Continúa. La derecha italiana, atrapada en el pensamiento del siglo XIX, no pudo afrontar la explosión en la organización de izquierdas. Mussolini nos da la primera plataforma fascista, superioridad nacional, racial, rearme y expansión y consolidación del capital. Ya continuamos el hilo. Los fascistas italianos se apropiaron de toda la imaginería romana, como los faises, para evocar el renovado orgullo nacional y un sentido de superioridad.
Los fascistas italianos trataron de expandirse y de reclamar las tierras históricamente italianas, imitando una amplia porción del antiguo Imperio Romano. Después de robar, mangar también es acá, mangar. Después de mangar algunas políticas económicas socialistas, empleo público y gastos, el gobierno fascista formó consorcios corporativos, haciendo que se enriquecieran unos pocos. Hitler y sus compañeros del Partido Obrero Alemán vieron esto y decidieron que tenían que robarle esos apoyos a los socialistas de verdad. Así que el partido se rebautizó y pasó a ser el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. El socialismo era por entonces una ideología relativamente nueva. Es como añadir una E al nombre de un producto. Dicho de otra manera, eran fascistas. Se veían en sí mismos como racial y nacionalmente superiores. Querían el rearme y la expansión. Consolidaron el capital. ¿Es necesario que haga referencia a su visión sobre la raza y sus sentimientos hacia los judíos? ¿Es necesario que haga referencia a sus proyectos acerca de un mayor Reich alemán? Dice, los alemanes usaron políticas económicas socialistas antes de ceñirse a una base de consorcio corporativo. Las empresas como Kraft se hicieron de oro. Los socialistas de verdad surgieron después de Marx. Querían tres cosas: la eliminación de clases, un socialismo global y la distribución del capital. Había una brecha enorme entre los ricos y los pobres en la Rusia de los zares. Los bolcheviques querían eliminar esta división, sí, con revueltas violentas. Cuando lo lograron, los bolcheviques quisieron llevar a la revolución al mundo entero. ¿Os suena la Tercera Internacional? Sin razas, sin naciones, solo socialismo. Por tanto, como ves, hay una diferencia cojonuda entre el fascismo y el socialismo, en el sentido de que son dos y completos opuestos. Así que si vas por ahí difundiendo esa miércoles de bla bla bla, los nazis son socialistas, o eres muy duro de mollera o eres un capullo cruel. Al que le caiga el guante, que se lo chante. Bueno, ese hilo, que estuvo bastante interesante, fue escrito por Mike Stuxbury. Él es un periodista, editor, broadcaster de Local Europa. Quien lo quiera seguir, aquí pueden encontrar bastante información respecto a todos esos temas, pero lo quise traer a colación para desmentir las burradas que estaba diciendo María Fernanda Cabal. Estaremos también esperando la respuesta de Gustavo Petro. Vamos a ver si le responde a la Cabal, porque definitivamente quedó como un zapato. Saben que aquí en Noti Petrovsky nos gusta terminar o incluir siempre noticias positivas. Este es nuestro principal objetivo, que las noticias del cambio no pasen desapercibidas. Por eso le decimos al señor presidente que siga trinando, porque en realidad es la única forma. Hemos comprobado que con los medios no hay nada que hacer, que con la PLIP, bien, gracias, no se va a manifestar, segurísimo que no. Entonces, como lo digo, aquí nos gusta transmitir noticias buenas. Una noticia que de pronto no es positiva, pero sí es importantísimo que todos sepamos, por ejemplo, este dato que dice Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, que dice que en Colombia hay casi 700 municipios que no tienen hospital. Eso es lo que quiere cambiar la reforma a la salud. Una entrevista que concedió al País, y Gustavo Petro la retuitea y lo dice, por ejemplo, esto, dice, es prensa extranjera, pero la de acá no publica estas cosas. No hay hospitales en 700 municipios de Colombia. Para eso la reforma a la salud. Es una entrevista, como lo digo, la concedió al País. Pero pues Gustavo Petro pensaba que era el país de España y resulta que no, que era el país de América. Entonces, lo importante de la noticia, que era ese dato, quedó en segundo plano porque inmediatamente le cayeron a Gustavo Petro. No sea bruto, no sea, mejor dicho, ya por aquí hay cantidades de respuestas, pero me llama la atención una que esta, Vanessa de la Torre. Eso es el País América, señor presidente, del Grupo Prisa, el mismo de Mi Caracol Radio. Y nombró, por acá dice algo de lo que dice, del dato tan importante que dice, no, eso de aquí todo el mundo, eso guarda el teléfono, que Gustavo Petro es bruto y que no sé qué, jajaja, el país de, pues yo leo El País todos los días, El País de España, y la verdad es fácil confundirse, no sabía incluso que
que si son del mismo grupo o no. La noticia que resalto es esa. Entonces, pues vamos a leerla, ya que no le dan eco, pues nosotros acá sí le vamos a dar eco a una importante noticia y un dato importantísimo para que tengamos en cuenta por qué esta reforma a la salud es tan importante para el país. Aquí vemos el país, un logo es idéntico al del país España, América, Colombia, dice acá. Ay, qué error tan garrafal, pero bueno, ahí se pegan porque nombró a la prensa, pero no solamente en este caso, en muchos casos. Por ejemplo, yo hice un video del viaje de Francia y mucha prensa de aquí, de Colombia, perdón, no resaltó el viaje, no le hizo cubrimiento, simplemente atacaron lo que fue el gasto de gasolina y toda su basura que hablaban, que se había llevado al perro y al gato, y resulta que era con un poco de empresarios colombianos que iban a negociar y a abrir puertas de nuevos negocios, pero eso no pasa. Y muchas veces medios extranjeros son los que terminan resaltando las cosas que hace Gustavo Petro. Entonces, el país, América, Colombia, para que quede claro, pues sí, es del país América. Guillermo Alfonso Jaramillo, en Colombia hay casi 700 municipios que no tienen hospital, eso es lo que quiere cambiar la reforma a la salud. El ministro de Salud, Gustavo Petro, recuerda en entrevista con El País que estar afiliado a una EPS no significa acceder a la salud. En los barrios pobres de las ciudades la gente tiene un carnet de la aseguradora, pero no le garantiza su derecho fundamental. Vemos acá la foto con ese perro hermoso, como que es un border. El ministro de Salud de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, sabe que tendrá unas semanas difíciles. La reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro, que propone cambiar de forma radical el sistema, debe superar con éxito 3 debates en el Congreso para convertirse en ley. La semana pasada, Jaramillo y su equipo lograron que los congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara aprobaran con amplias mayorías el proyecto. Pero saben que viene lo más complejo. Afirma que está dispuesto a escuchar, a dialogar, a ceder, pero con puntos innegociables. Una línea roja es que las EPS se deben transformar en gestoras de salud y tienen que dejar de ser las intermediarias de los recursos entre el Estado y los hospitales, explica el ministro en entrevista con El País. Jaramillo, nacido en Líbano, Tolima, de 72 años, recuerda muy bien el día en que iba llegando a su finca y se le acercó un campesino a pedirle ayuda para construir una escuela. Conseguimos un maestro y pusimos luz eléctrica. Y yo ya estaba graduado de medicina, pero me di cuenta que la política también servía para mejorar la vida de las personas. Ahí comenzó mi carrera en lo público. Tiene una trayectoria extensa, hijo de una congresista liberal. Empezó siendo concejal de Armero en 1976. Fue 2 veces diputado departamental, llegó a la Cámara y estuvo en el Senado por 4 periodos. Ha sido 2 veces gobernador del Tolima y 1 vez alcalde de Ibagué. Fue secretario de Salud y de Gobierno de Bogotá en la alcaldía de Gustavo Petro. Desde hace 1 mes es el ministro de Salud. Las EPS no se acaban, solo se transforman. Lo único es que no van a hacer la intermediación financiera. Eso es todo, afirma Jaramillo mientras acaricia a Pink, su perrita Pastor Collie, de 11, no es Border, es Pastor, bien. Su perrita Pastor Collie de 11 años, que lo acompaña a todas partes. Pink juega con una pelota de goma, ladra entre los escritorios de funcionarios y pasea por los corredores del piso 23 del edificio del ministerio en el centro de Bogotá. ¿Sabían eso? No sabía que iba con su perrita. ¡Excelente! Mientras Jaramillo está en juntas y reuniones, la perrita anda por ahí. Genial. El ministro reconoce que en los últimos años se ha avanzado en atención, pero es enfático en sus críticas al sistema actual. Muchos niños de La Guajira están afiliados a una EPS, tienen carnet, pero igual se mueren de parásitos porque no los atienden. Pregunta: ¿por qué el gobierno del presidente Gustavo Petro insiste tanto en la reforma a la salud? Respuesta: en casi 700 de los 1.123 municipios de Colombia. 700 de 1.123. Este dato tengámoslo todos en cuenta. No hay centros de salud, le quitamos sus vestidos, no hay centros de salud ni hospitales. Eso es lo que queremos cambiar. En algunas zonas nunca ha habido y en otras se han quebrado, porque el modelo neoliberal en el que la salud es un negocio no funciona en las regiones pobres y alejadas. Solo les hacen los barrios de clase alta y media de las grandes ciudades. Además,
El sistema se convirtió en uno curativo y no preventivo. En las clínicas de Bogotá hay robots que lo operan a uno, pero los niños de La Guajira se están muriendo de hambre, de gastroenteritis, de parásitos. Nuestro sistema de salud es muy desigual. Por eso hay que cambiarlo. ¿Cómo? Con la reforma. Lo que venimos haciendo con el presidente desde hace tiempo es buscar una alternativa. No queremos que el sistema siga basándose en que los médicos y las enfermeras esperen a los pacientes en los hospitales para curarlos, sino que ayuden a prevenir la enfermedad y, lo más importante, que logremos atender a las comunidades más abandonadas en la actualidad. Mujeres del Pacífico mueren por mala atención después del parto. Esto no puede seguir pasando. Yo recorrí los barrios pobres de Bogotá y encontré que la gente está afiliada a EPS, pero no la atienden. En Colombia casi el 93% de las personas están aseguradas, pero la pregunta es si eso garantiza el derecho a la salud. Creemos que no. Tener un carnet no significa tener acceso al sistema. Después de una intensa pelea en el Congreso con la ley estatutaria de 2015, logramos que la salud sea un derecho fundamental y no un negocio. Esa es nuestra lucha y ese es el sentido de la reforma. ¿Por qué la reforma propone quitarle a las EPS su función de administrar los recursos de salud para dársela al ADRES? Hoy el ADRES les paga a las EPS y ellas a las clínicas y hospitales. El problema es que muchas veces el Estado le paga a tiempo a las EPS, pero estas no les consignan a las instituciones prestadoras cuando debe ser. ¿Para qué esa intermediación? Para nada. Vamos a pagar directamente. La nueva ley contempla que hay que pagar como mínimo el 80% de los recursos al hospital en el primer mes. Si nosotros les pagamos directamente y a tiempo, los hospitales van a tener liquidez y van a poder funcionar y atender a la gente. Pregunta: eso suena bien como idea, pero ¿qué capacidad logística, humana y técnica tiene el ADRES para administrar estos 80 millones de pesos y revisar cientos de miles de facturas? La auditoría y la revisión de las facturas la seguirán haciendo las EPS, que se convertirán en gestoras de salud y vida. Les vamos a pagar hasta 8 millones de pesos para que sigan cumpliendo con estas funciones. Las EPS no se acaban, se transforman. Lo único es que no van a ser la intermediación financiera. Eso es todo. Siguen con sus afiliados. Los pacientes de enfermedades crónicas y raras van a seguir con sus tratamientos. El problema es que han satanizado la reforma. Han creado muchas noticias falsas. Frente al ADRES, es cierto que hay que fortalecerlo, ampliar su presupuesto y su número de empleados para que pueda cumplir las funciones. Queremos que se le asigne el 2% del dinero total de la salud para su funcionamiento. Las gestoras tendrán hasta el 8% de los recursos. Espero que sigan ahí y no se me hayan ido a la mitad del video, hayan salido corriendo por tanta lectura. Pregunta: ¿por qué cree que ha habido tanta resistencia a la reforma? La ley del oro, el que tiene el oro impone la ley. Si yo tengo el oro, es decir, los 100 billones de pesos que el año entrante se destinarán a la salud, yo impongo la ley. Pero el dinero no es de las EPS, es de todos los ciudadanos. Lo que proponemos es sencillo. Si la plata del Estado no es necesario un intermediario, las EPS estarán en otras funciones. Los cambios los queremos hacer de la mano de ellos. Queremos dialogar, construir sobre lo construido. Hablando de construir sobre lo construido, ¿qué cosas buenas del sistema de salud le interesa preservar? El modelo de financiación es importante, el Estado paga la mitad, un logro interesante que vamos a mantener. También reconozco que hemos avanzado frente al pasado, pero tenemos que mejorar más, sobre todo en la inclusión de los más pobres. Hay un sector de la política y la academia que dice que uno de los principales riesgos de la reforma es que el presupuesto de la salud aumente mucho, se desborde y afecte a otros sectores. ¿Cómo se previene eso? Habrá más recursos para la salud porque vamos a llegar a territorios donde nunca hemos llegado. La reforma del presidente Gustavo Petro permite que en menos de 10 años el presupuesto del Sistema General de Participaciones, de donde sale parte del dinero, se duplique. Sin embargo, hay que tomar precauciones. Una de las funciones de las nuevas gestoras por las que se les va a pagar será ayudarnos a controlar los gastos excesivos, a hacer una buena auditoría para que haya mucha austeridad, pero sin negar los servicios. Pregunta: ¿qué pasa si las EPS no aceptan las nuevas reglas de juego? No creo que si tienen 8 billones de pesos de presupuesto
no vayan a aceptar. Las que han hecho bien su trabajo pueden estar tranquilas, las que no tienen 2 años para mejorar, pagar deudas, capitalizarse y ponerse al día. Pregunta: un problema importante del sistema que no se resuelve cambiando las funciones de las EPS es la falta de especialistas. ¿Cómo corregir eso? Sí, es verdad, hay pocos. Queremos trabajar con las universidades públicas y privadas para ampliar el número de especialistas cada año. También queremos hacer énfasis en la especialidad del médico familiar, fundamental para este proyecto de prevención y atención primaria. Un especialista familiar es una persona que sabe de pediatría, de medicina interna, de geriatría, tiene una visión integral. Reconocemos también que hay que pagarles muy bien a los especialistas que están concentrados en las ciudades para que vayan a trabajar en las zonas rurales. La reforma contempla esos incentivos. Usted dice que hay gente que tiene carnet de EPS pero no les garantiza su derecho a la salud. ¿Cómo así? Sí. Si Roy Barreras no hubiera sido el presidente del Senado, no le hubieran hecho un examen ejecutivo y no le hubieran encontrado un cáncer en las primeras etapas. A Gustavo Petro le hicieron una gastroscopia y le encontraron un cáncer que no había penetrado las capas profundas del estómago y se lo erradicaron. A los campesinos y a los obreros que tienen EPS nunca les hacen los exámenes preventivos, comienzan a tener gastritis y le dicen que tomen omeprazol. A la reforma a la salud le quedan 3 debates en el Congreso. ¿Qué está dispuesto a ceder para llegar a acuerdos con los partidos y conseguir los votos necesarios? Todo esto es moldeable, pero hay unas líneas innegociables. Por ejemplo, la intermediación del dinero por parte del ADRES. Como en boxeo olímpico, todavía nos faltan 3 rounds y uno no sabe dónde puede quedar noqueado. Bueno, interesante la entrevista concedida al país, América, Colombia. No sigan atacando a Gustavo Petro por haber dicho que la entrevista era concedida al diario El País, pero el de aquí, de España. Así como lo dijo la gran Vanessa de la Torre, que no fue capaz de resaltar lo importante del artículo, o fue que haría algún programa, o llevó al ministro, lo llamó para, oiga, qué interesante lo que dice, esto es verdad, 700 municipios de 1193 no tienen hospitales. Ese dato que pasó, de hecho, ¿cierto? Pero bueno, aquí entonces quisimos rescatar, espero que les haya gustado la entrevista, que les haya gustado el video, que haya quedado claro también la forma como siguen manejando los medios y van a seguir así, como lo dije y lo seguiré diciendo. ¿Dónde está la FLIP? Bien, gracias. Y también, como lo dije, esto son respuestas a todo lo que pasó con Álvaro Uribe, las declaraciones de Mancuso. Esto está orquestado y alineado. Y va a seguir. Esperamos a ver hoy cómo se muestran las cosas. También estaremos pendientes de los debates que quedan de la reforma a la salud. Vamos a hacer las transmisiones. Aquí nos darán las 3, 4 de la mañana. No importa, pero vamos a hacer esas transmisiones para que entre todos creemos un grupito y veamos esos debates que van a estar interesantes y, como lo digo, esperando que sea, no como dice el ministro, que les den que queden noqueados, sino que más bien sea un knockout, nada de pupitrazos, como lo dije, pero que se apruebe esta reforma. Entonces, nos vemos en un próximo video. Un abrazo totototote ancestral desde la distancia, como siempre. Gracias. Recuérdenlo, confírmenlo, sépanlo, háganlo saber. Otra Colombia es posible. Hombre, carajo, claro que sí. Nos vemos en la próxima, aquí en Colombia con C de cambio. Chao. Un saludo grande para Colombia con C Canal. Los aprecio, los quiero mucho y espero que difundan la serie Macarena.